Play Ball. Arranca el tercer campeonato nacional de béisbol U23 Copa Pandeportes. Disfruta cada semana de 3 emocionantes jornadas con los mejores talentos del béisbol panameño. La entrada es completamente gratis. Consulta el calendario oficial en nuestra página web y sigue la cobertura en nuestras redes sociales. Tercer campeonato nacional de béisbol U23 Copa Pandeportes. Viene lanzamiento, contacto elevado. La bola va hacia atrás, y la pelota pica en terreno bueno. Panamá campeón. Panamá campeón de los centroamericanos y del Caribe por primera vez en su historia. El equipo de Panamá se alza con la medalla de oro en los centroamericanos y del Caribe. Tengan todos buenos días y bienvenidos a otra presentación más del podcast, el podcast FedeBay. Hoy en una edición especial, yo diría que una edición dorada, una edición que vamos a tener sobre todo muchos comentarios y conversar un poquito de lo que fue esa medalla de oro conseguida por el equipo de Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con nosotros en el día de hoy vamos a tener a nuestro presidente, el señor Jaime Robinson, a nuestro gerente administrativo y miembro de la Junta Directiva, el señor Esteban Carrasco, Julito Ortiz, que está de vuelta con nosotros también aquí en el podcast FedeBase, y conversar no solamente de la medalla, sino de esa estructura, cómo se arma, cómo llegamos a ese punto, y aparte de todo eso también lo que viene para el béisbol panameño, lo que viene en diferentes categorías. Así que hoy vamos a tener visita de lujo. Empezamos con nuestro presidente, el señor Jaime Robinson. Bienvenido, presidente, bienvenido, con mucho placer estar usted en el podcast FedeBase. ¿Qué tal, Pineda? ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. La verdad que contento de estar nuevamente en este podcast FedeBase. La verdad que hoy se hace un podcast especial para hablar de esa medalla histórica, que nos sentimos orgullosos, nos sentimos complacidos de esos 24 atletas, esos 24 jugadores que lo dieron todo por la camiseta, su cuerpo técnico, y traer esa medalla histórica para Panamá por primera vez en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que estamos hoy aquí para explicar también cómo se conformó este equipo desde su inicio, y también para hablar también de lo que resta del año, lo que la Federación de Béisbol tiene preparado también para competencias internacionales y las competencias locales también. Sí, nosotros a lo largo de, por lo menos tuvimos la oportunidad de estar en otros eventos internacionales, y había algunos comentarios de que la competencia es difícil, ¿no? Nos tocaba grupos duros, pero realmente aquí era una semana de actividad durísima, porque teníamos a los mejores equipos del área, como uno dice, a los caballos del área: Cuba, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, ¿verdad? México. Y era una semana de partidos difíciles uno tras otro. No había manera de escaparse de un partido difícil. Con nosotros también va a estar nuestro gerente administrativo, el señor Esteban Carrasco, a quien le damos la bienvenida para que también salude pues, a todo lo que es la fanática. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Aquí nuevamente en el podcast FedeBase, saludando a toda la fanaticada y muy complacido, ¿no?, por esta medalla de oro que se da por primera vez, el triunfo histórico de Panamá en los centroamericanos y del Caribe, y que nos ha llenado de mucho orgullo y mucha alegría a la Federación Panameña de Béisbol. Tremendo el trabajo que se hizo. Sin lugar a dudas, una competencia difícil. Panamá termina con la medalla de oro por primera vez en la historia. Julio Ortiz, bienvenido, con mucho placer. ¿Cómo se siente? Bueno, muy bien. Luego de esa medalla que todavía celebramos, pasaron 40 años para que un equipo colectivo ganara una medalla de oro en unos centroamericanos del Caribe. Es apenas el segundo deporte que logra un oro, así que nos unimos al baloncesto en ese logro. Parece poca cosa para algunos, pero esto es un logro que se debe hablar por muchos años, considerando que perdimos un solo juego y ya ese juego lo perdimos estando clasificados a la final. Entonces,
aplaudirle a estos muchachos que llegaron súper ready para el campeonato y también al cuerpo técnico que lució a la altura de todo el campeonato. Sí, eso es lo que le iba a comentar, no solamente los atletas, sino también el cuerpo técnico. Venga, tenemos por ahí el gráfico de cómo termina esa tabla de posiciones final del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahí está, básicamente. Panamá termina entonces en el primer lugar, luego termina el equipo de Nicaragua, Puerto Rico está por allí también tercero, luego ya viene el desglose de los equipos que también participaron. Sorpresivamente el equipo de México termina en la última casilla de esta competencia y ahí se distribuye el equipo de República Dominicana, que tampoco entra en el podio, un equipo que pintaba para más, jugando de local, jugando en su propio patio. Sin embargo, se veía lo que es el nivel de la competencia sumamente fuerte. Colombia también ya en la parte final de la tabla de posiciones y sin lugar a dudas que un equipo de Panamá que deja con bien marcada su pisada en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe con esa medalla de oro. Presidente, ¿cómo se estructura básicamente el equipo? O sea, hubo un inicio, ¿verdad? Ahí el post final de la medalla de oro con Alberto Beto Macré y los muchachos que se lucieron, por decirlo de esta manera, en este torneo. Mira, para empezar yo también quiero felicitar a los atletas que ganaron medalla de oro en Dominicana. Hubieron 8 medallas de oro, 8 medallas de bronce, 8 medallas de plata. Así que la verdad que Panamá tuvo una excelente participación. De antemano felicito al Comité Olímpico, encabezado por su presidenta Damaris Young, por el trabajo que hicieron de hacer historia en estos Juegos Centroamericanos. Pero yo quiero hablar también de cómo llegamos a llevar este equipo, cómo sacamos estos 24 jugadores. Si bien es cierto, el Comité Olímpico es la figura que se encarga de la logística de llevar este equipo a Dominicana. Ellos hacen una parte. Nosotros como federación solicitamos recursos a Pandeporte y Pandeporte nos da el aporte también para poder entrenar este equipo. Así que es muy importante, es un trabajo en equipo muy importante. El Comité Olímpico hace su trabajo, el Gobierno Nacional por medio de Pandeporte nos da el recurso y la federación también hace un aporte también sustancial también para poder llevar este equipo. A su inicio, la Comisión Técnica y la Junta Directiva recomienda un cuerpo técnico. Para mí un cuerpo técnico de lujo, Pineda, un cuerpo técnico de lujo donde tenemos a nuestro director Alberto Macré. Sabemos todo lo que ha hecho Alberto Macré en Panamá a lo largo de su carrera. Igualmente su cuerpo técnico que lo acompañó, como fue el Candelilla Aparicio, el Code Picheo Cripín Poveda, Trompo Muñoz, todos los que estuvieron ahí, Willy Serrano, o sea, todos los que estuvieron ahí, la verdad que fue atinada la decisión de la Comisión Técnica y la Junta Directiva de llevar este cuerpo técnico. Ese fue su inicio y la verdad entonces continuó el tema de la selección de los 40 jugadores que iban a representar a Panamá. Si bien es cierto, el Comité Olímpico nos pide una lista larga que se dio desde un principio, luego nos solicita una lista corta para luego sacar la selección. Y quiero que sepan que esa preselección fue sacada netamente de nuestro torneo nacional mayor que se jugó este año y que finalizó el 1 de mayo del 2026. Los 40 jugadores seleccionados fueron de ese torneo aquí en Panamá. Un torneo que para mí es un torneo sumamente competitivo y he demostrado que estamos a nivel de todos estos países, a nivel de América. De ahí se conformaron 30 jugadores, de los cuales se practicó alrededor de 35 días, Pineda. Se practicó durante 35 días aquí en la ciudad capital. Aquí en la ciudad capital, en el Estadio Mariano Rivera. Esos atletas estuvieron hospedados en el Hotel Panamá durante 35 días. Tuvieron jornadas de día, jornadas de noche, y la verdad que atinada la decisión del cuerpo técnico a sacar esos 24 jugadores que fueron a representar a Panamá. Si bien es cierto, había jugadores que se fueron a jugar a otros países, se fueron a jugar a México,
a Dominicana, Venezuela, y se hizo el contacto con ellos. Entre ellos estaba Johnny Santos, Erasmo Caballero, Edgar Muñoz, Kevin Miranda y el mismo Darío Gracial también, que tenía compromisos afuera. Se hizo una planificación muy interesante que al final logramos llevar esos 24 jugadores que a la postre fueron los que nos trajeron esa medalla de oro para dar ese orgullo a Panamá. Una medalla de oro que para mí en lo personal es lo más grande que yo como presidente de la federación en los 3 años que tengo de estar aquí, hemos logrado aquí en la Federación de Béisbol. Sí, también siguiendo por esa misma línea, señor Carrasco, para estos campeonatos también siempre es bueno explicar porque al momento de formar un equipo no es el mismo procedimiento si lo comparamos a un torneo de la WBCC que tal vez es un poco más holgado, más relajado al momento de entregar los nombres. Tal vez para un centroamericano del Caribe, pasó para los juveniles también, esa lista se entrega mucho tiempo antes y tal vez el rendimiento de un pelotero mejore de ese tiempo a que le entrega y se puede quedar por afuera porque así funcionan los campeonatos, para contarle un poco de ese procedimiento que no se ve, pero hay que saberle para tener el equipo conformado con mucho tiempo de anticipación. Sí, claro, como bien lo dices tú, Julio, y comentaba el presidente, o sea, se conformó una lista larga, primero es que es un proceso un poquito más extenso cuando son juegos de comités olímpicos, ya que ellos preparan primero una lista larga, luego de ahí tienen que partir a una lista corta, y si se te queda alguien por fuera porque está en el extranjero o después dado de baja, muchas veces si no estaba en una prelista ya es muy difícil introducirlo. Por eso mucha gente a veces pregunta por qué no está fulano o por qué no está mengano, y simplemente no es que nosotros no queramos, simplemente muchas veces es que los peloteros nos dicen no, este es un compromiso, por ejemplo en México, en donde tenemos muchos peloteros actualmente, y muchas veces nos dicen no, el equipo no me da permiso, después dado de baja, y entonces tenemos que ver nosotros cómo tratamos de meterlo. Si no estaba incluido en la primera lista es casi imposible volver a meterlo, pero bueno, se fue planificándolo con los que decían que podían tener permiso, o mencionó el presidente Robinson, jugadores como Darío Agrasal, Erasmo Caballero, Johnny Santos, Kevin Miranda, que desde un inicio mostraron interés. Ellos, Erasmo Caballero, pudimos introducirlo en esta lista y nos fue mucho más fácil una vez que algunos le dieron de baja, otros terminaron su torneo, o otros inclusive fueron como Edgar Muñoz terminando, y ese mismo día terminando el partido voló hacia México nuevamente para continuar en su torneo, en el cual está participando en una liga profesional en México, por lo cual solamente nos lo prestaron por esos 10, 11 días que duraba el torneo. Es que no es la planificación normal ni es tan fácil, ¿no? Pero bueno, también es cierto que con los peloteros nacionales que mantienen un gran nivel, que se mantuvieron jugando, algunos fueron al clásico, ahí seguidito empezó el torneo nacional y se mantuvieron haciendo algo a sabiendas de que venía este juego centroamericano y del Caribe, y los mismos que llegaron en gran forma. Puedo mencionar algunos como Joshua Wright, Luis Castillo, que en los últimos 2-3 años ha sido uno de los, como le llamamos nosotros, criollos, con un nivel muy alto, siendo titular prácticamente en todos estos torneos, vamos participando los firmados activos. Así que bueno, eso demuestra que nuestro torneo nacional mayor sigue teniendo una valía muy importante a nivel nacional, y por ende, por lo cual en múltiples ocasiones, hasta en pandemia lo decidimos hacer y mantener la valía que tiene, y bueno, este año también tenemos que decir que fue un torneo mucho más competitivo y los fanáticos apoyaron en gran medida, ¿no? Y también de lo interesante del campeonato es que, por ejemplo, en Nicaragua estaba Pedro Torres también, que juega en el Nacional. Hablando de los torneos de acá, también se tiene que hablar, yo creo que de Héctor Rayo, que no debe sorprendernos porque venía en el Sub-23 dando palos y se dio prácticamente una conexión con este centroamericano del Caribe
manteniéndose ese gran ritmo, ¿no? de Rayo, que yo creo que era de los más jóvenes del equipo panameño. No, y otra de las cosas importantes, hay que hablar de la preparación física, de cómo se hizo el trabajo en el terreno, del plan que hubo para hacer la preparación física. Tenemos una entrevista con Willy Serrano, que fue básicamente el hombre encargado de la preparación del equipo, ya conociendo a muchos de estos atletas. Vamos a escuchar lo que dice Willy Serrano y regresamos para entonces tener otra opinión más al respecto del tema de la preparación. Adelante, Vega. Bien, amigos, estamos con Willy Serrano, el trainer del equipo de Panamá en los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Willy, pregunta importante, ¿qué representa para ti lo que fue la medalla de oro conseguida históricamente en ese torneo? De verdad que un logro bastante importante, ¿verdad? En lo personal, satisfecho por el trabajo realizado, contento por el logro obtenido, es una experiencia muy bonita a nivel profesional y un logro que va a quedar marcada para la historia y en mi vida personal. Willy, ¿qué se hizo? Una preparación corta, una preparación que se decía había poco tiempo, pero quizás fue una preparación muy efectiva. Un plan directo a competencia. Desde el inicio hablé con el cuerpo técnico, le planteamos la situación en los pocos días que quedaban y también el compromiso de los muchachos, ¿verdad? El sentido de pertenencia, siempre inculcarles de que el amor por la camiseta es todo, y a pesar de que hubo corto tiempo, los muchachos asimilaron bastante bien y ellos ya venían también realizando un trabajo individual que yo creo que fue la clave de todo. Algunas lesiones, creo que no sé si se dieron. No, ningún tipo de lesión, gracias a Dios, ningún tipo de lesión. Mensaje final para esa fanaticada y que quede en la historia el triunfo y la medalla. Que sigan apoyando el béisbol, el deporte es rey de Panamá y vamos por más logros, primero Dios. Oh, tremendo y cosas importantes que decía Willy Serrano en la entrevista, el hecho del sentido de pertenencia de cada pelotero que se metieron en la película de ir por el oro. Todo el mundo desde antes de salir se creía de que Panamá podía conseguir la medalla de oro. Lo otro, ir directo al entrenamiento como si fuese una competencia, lo demostraron desde un principio y muchos de esos jugadores, como decía Willy, venían ya con una preparación ya avanzada, nadie se quedó durmiendo en casa, sino que todo el mundo, desde el momento que se dio a conocer la preselección, ya la gente empezó a prepararse con miras a ese certamen que era muy difícil. Se obtiene el oro y se obtiene un pasaporte muy importante, que es de cara a los Juegos Panamericanos, presidente. Ya Panamá clasificado con el tickets a los Juegos de Lima 2027. Claro que sí, Pineda. Y bueno, yo quiero hablar también del tema de los numeritos, también del tema de la parte económica, también de cómo se conformó también el equipo de su principio a fin. Aquí hay tres aspectos importantes: Comité Olímpico, Gobierno Nacional por medio de Pandeportes y Federación Panameña de Béisbol. El Comité Olímpico es el encargado de llevar esta delegación y llevar todas las delegaciones de Panamá a partir de que se suben al avión. Desde que se suben al avión en adelante, el Comité Olímpico es el encargado y la verdad, tremendo trabajo. Ellos tienen el tema logístico, de los vuelos, del hospedaje, de la alimentación, del transporte en Dominicana. Y también le dieron un incentivo, un viático a cada jugador y cada técnico, que fueron $50 diarios. Y creo que estuvieron 12 días allá en Dominicana, así que fueron $600. Eso el Comité Olímpico lo hizo con todos sus atletas, con todas las delegaciones que representaron a Panamá. Eso es muy importante saberlo. El tema del apoyo de Pandeporte, que nos da el apoyo para la preparación, nos da el apoyo para poder tener a esos atletas en el Hotel Panamá durante 35 días. Ese fue un aporte muy importante del Hotel Panamá, con desayuno incluido, aparte de viáticos, como $20 de viáticos diarios para poder que ellos tuvieran para pagar su almuerzo. También nos ayudó para el transporte, para trasladar a esos jugadores del Hotel Panamá al Mariano Rivera todos los días, un bus prácticamente 24/7. Viene la parte de la federación. La federación también aporta y hace otro aporte importante, que es otro incentivo adicional para los jugadores y técnicos. Todos sabemos que tú estás entrenando durante 35 días, vas a una competencia de 10 días y tú quieres también recibir un apoyo adicional. La federación se comprometió a dar $24,000 dividido entre cuerpo técnico y jugadores, y eso se dio y eso se cumplió. Ahora, hablé con el director técnico Jaime Penedo y me dijo que iba
hacer el reembolso de ese recurso que se hizo, que se pagó anticipadamente a los jugadores y a los técnicos. Y contamos con eso. Yo sé que Jaime, desde allá del Pandeporte, tiene la intención de apoyarnos y yo sé que eso se va a hacer. Y claro, ¿no?, por mano también del director de Pandeporte, el licenciado Ordóñez. Ahora, yo también quiero dar una noticia, porque todos están hablando de que qué más hay después de la medalla, después de los incentivos, después de Pandeporte, después del Comité Olímpico, después de la Federación. Y bueno, nosotros hemos hecho el análisis con la Junta Directiva y vamos a darle esta semana, creo que entre el jueves o viernes, vamos a repartir $8,000 más en bonificación para esos 24 jugadores que lograron esa medalla histórica, y la verdad que lo hacemos con mucha satisfacción. Quisiéramos dar mucho más, pero los recursos son limitados. También, aparte de eso, Pineda, te quiero decir que yo estoy sorprendido por la cobertura que los medios de comunicación le dieron a este torneo. Tanto la prensa deportiva, en la televisora, en la radio, las redes sociales fueron impresionantes. Mucha gente en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en TikTok, mucha gente se volcaron a apoyar a esta selección, y la verdad que yo estoy complacido de todos los comentarios de esa prensa deportiva y no deportiva que estuvieron pendientes de nuestra selección de Panamá. Y es preciso este momento también para unirnos todos, porque en verdad que vamos a entregar un aporte de $8,000 a estos jugadores. Pero muchos de estos jugadores también nos hablan y nos solicitan un trabajo digno, un trabajo aquí en el gobierno. Quieren trabajar en instituciones, en Pandeporte. Yo sé que todas las disciplinas también quieren trabajo, pero yo pienso que esta es una bonita oportunidad de que los medios de comunicación, de la prensa deportiva, que nos unamos para poder ver cómo solicitamos al presidente de la República, el señor Molino, pueda apoyar para que estos jugadores que trajeron esta medalla de oro a Panamá puedan conseguir un trabajo. Aquí hay muchas oportunidades de empleo. Tenemos muchos coliseos deportivos, tenemos un centro de alto rendimiento aquí en Panamá, tenemos un alto rendimiento en Boca del Toro, nuevo este año inaugurado. Tenemos coliseos en todas las provincias. Lo que yo sé y tengo entendido que no hay es el presupuesto para las vacantes. Y eso tiene que venir de mano del gobierno para que le pueda dar el presupuesto a Pandeporte, para que Pandeporte pueda nombrar a estos trabajadores. Un reconocimiento, porque nos lo solicitan a nosotros como presidente de la federación, como junta directiva, que ellos lo que quieren es un trabajo, como promotores deportivos. Y la verdad yo pienso que los muchachos se lo merecen, y yo quiero tener la oportunidad ahorita en este programa de solicitarlo al gobierno nacional. Un trabajo para estos muchachos que se lo merecen, se ganaron la medalla de oro, y que nos unamos todos, la prensa deportiva, para que esto se pueda dar de aquí en adelante. Bueno, ahí están los premios entonces, que sí, inclusive los mismos peloteros habían alzado la voz, y bueno, se va a cumplir eventualmente con lo propio. Yo creo que es merecido a cada uno de estos peloteros que lo dieron todo por el país, y se notó desde el primer inning, desde el primer turno al bate de ese equipo, se notaba, como dicen ahora los muchachos, el aura que rodeaba a esta selección. De hecho, a la distancia me recordaba mucho a la sub-23 que ganó aquí el oro del Panamericano, que joseaban cada turno, cada inning, y se logró también a manera de homenaje a Macré, que se decía, o no sé si se ha cumplido, que ya era como las danzas, el homenaje al Beto, no sé si es verdad, pero le dieron el homenaje al señor, le entregaron ese triunfo internacional. Bueno, importante lo que mencionaba el presidente, ¿no? Sobre estos jóvenes, muchos que trajeron esta medalla de oro. Antes había una tradición prácticamente no escrita, ¿no? Era muy bonito que cuando alguien lograba medalla en este tipo de eventos, eran invitados a presidencia, igual que los campeones juveniles y los campeones
del torneo mayor. Desde la época de la pandemia creo que no se ha vuelto a realizar y sería muy bueno de parte del presidente José Raúl Mulino, que sabemos que le gusta mucho el deporte, de repente recibir a estos atletas, no solo los del béisbol, sino a todos los medallistas, los otros deportes que también ganaron medallas, lo cual sería muy bonito, un gran incentivo para que estos jóvenes se sigan esforzando, ¿no? Y también puedan plantearle de manera directa sus inquietudes y de repente el presidente también pueda ayudarlo de una mejor manera, porque la verdad que se necesita ese incentivo por parte del gobierno nacional y del presidente, ¿no? Imagínate uno ganarse una medalla y ir a la presidencia y que también el presidente es algo que te motiva a seguir dándolo todo y seguir hacia adelante, ¿no? Importante también, hablabas de los Panamericanos. Bueno, se logró ese cupo a los Panamericanos, muy importante. Creo que va a ser el segundo Panamericano consecutivo, que creo que eso no había sucedido antes. Sí hemos ido a Panamericanos, pero consecutivos no. Siempre, algunas veces íbamos uno y después fallábamos en el siguiente, pero bueno, en el Panamericano anterior en Chile tuvimos arañando el medallero, tuvimos a un paso de tener una medalla. Sabemos que es el siguiente paso dentro de los eventos del Comité Olímpicos, el Panamericano, máxime fuera de la Olimpiada, ¿no? Para nivel regional, muy importante. Y ya también uno se puede preparar con mucho más tiempo, ya sabiendo que no tenemos que ir a un clasificatorio, y también ir viendo jugadores, de repente reforzar algunas áreas, porque para esos eventos lógicamente también hay oportunidades de llevar peloteros también de gran calibre que están en la pelota profesional actualmente, y sin desmeritar los locales, ¿no? Pero sí, vamos a unos Panamericanos donde queremos buscar una medalla, y por qué no soñar con la de oro como en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Muy importante el debate y el tema de la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Me uno a la palabra del presidente, el señor Jaime Robinson, cuando decía de que es muy importante de que estos atletas también se les preste atención. En el caso, hay varios jugadores que conozco que quisieran tener un trabajo para salir adelante, y yo creo que es bonita la oportunidad para ahora que ellos puedan conseguir esto, sobre todo teniendo Panamá una serie de coliseos deportivos nuevos, ¿verdad? Como se ha dicho, se necesitan instructores, se necesita gente capacitada para trabajar en estos lugares. Medalla de oro, Juegos Centroamericanos, vienen los Juegos Panamericanos, pero también viene el Campeonato Premundial categoría U18, Campeonato Premundial categoría U12, eventos nacionales como el U10, 14, 15, en fin, el béisbol no para, señor presidente. Usted tiene una tarea difícil, no solamente en el verano, sino a lo largo de todo el año. Una planificación que requiere de mucho esfuerzo, trabajo, sacrificio, y estar pendiente de cada una de las categorías, porque yo diría, el béisbol se puede dar el lujo de decir que tiene atletas de 10 años hacia arriba, hasta categoría mayor, torneos nacionales, pasando por la U10, U12, U14, U15, juvenil, U23, mayor y demás, internacionales. Eso no lo hace cualquiera disciplina, y la Federación Panameña de Béisbol lo tiene que hacer a lo largo de todos los 12 meses. Y complacido, Pineda, complacido lo hacemos. La verdad que estamos bien contentos de estar aquí como presidente de la federación, porque nos gusta esto y lo vivimos día a día. Y es como tú lo dices, durante estos 3 años prácticamente de gestión hemos tratado de masificar el béisbol a nivel nacional durante todos los meses del año. Todos los meses del año. Este año nosotros hemos hecho torneo juvenil exitoso, torneo mayor que fue sumamente exitoso también. Hemos hecho un torneo nacional sub-12, hemos participado internacionalmente en un clásico mundial, hemos participado en unos Juegos Suramericanos de la Juventud que se hizo aquí en Panamá,
donde Panamá también logró medalla de oro, también hay que decirlo. Esta es la segunda medalla de oro que Panamá logra este año. Y lo hicimos con jugadores también netamente del patio, jugadores que jugaron el torneo juvenil en enero y febrero de este año, jugadores de 15, 16 y 17 años, donde Panamá también logró esa medalla de oro, muy satisfactoriamente. Y ahora este evento de los Juegos Centroamericanos donde se logra esta medalla de oro, también otro logro histórico para Panamá. Pero ahorita mismo seguimos un torneo nacional, que la gente debe saberlo. Estamos jugando un torneo sub-23 a nivel nacional con 6 equipos, donde también está incluida la U18, que es la preselección U18, que también tiene compromiso este año y que se está desarrollando, se está fogueando en este torneo. Ya prácticamente cada equipo tiene 11, 12 juegos realizados que se hacen los fines de semana, viernes, sábado y domingo, a 9 episodios, donde hay 6 equipos unidos entre todas las provincias, entre las 12 provincias. Está el equipo de Occidente, que está conformado por Boca del Toro, Chiriquí y Occidente. Está el equipo de Azuero, conformado por Los Santos y Herrera. Está el equipo de Coclé, conformado por Veragua y Coclé. Está el equipo de Oeste, conformado por Panamá Este y Oeste. Y está el equipo de Metro, conformado por Darién, por Colón y Panamá Metro. Igualmente está el equipo de la U18. Todo esto con mira al mundial que tenemos este año en Nicaragua, que será del 6 al 16 de noviembre, si no me equivoco, y al premundial que tendremos en Dominicana del sub-18, que será del 22 al 29 de octubre de este año. Entonces, falta una sola fecha para terminar la ronda regular de este torneo. Luego va a venir una semifinal y una gran final, para de una vez entonces empezar con una preparación, concentrar a esos muchachos de la sub-18 en el estadio Mariano Rivera durante 45 días con miras a ese torneo que va a ser duro, ese clasificatorio. Estamos en un grupo difícil, estamos en un grupo donde está Puerto Rico, donde está Canadá, donde está Colombia, solamente clasifican 2. En el otro grupo está Estados Unidos, está Dominicana, Curazao y Brasil. Y el tercer grupo, donde está Venezuela, donde está Cuba, México, y no me acuerdo del otro equipo cuál es, pero es un torneo muy competitivo. Está lo mejor de América, donde solamente otorga 4 cupos para el Mundial, que sería el otro año en China. Así que, terminando el torneo, el 6 de septiembre, de una vez arranca la preparación del sub-18. Terminando el torneo sub-23, el 6 de septiembre, de una vez arranca la preparación para el Mundial del Sub-23, donde el timonel Aníbal Relú tiene una gran oportunidad de traer una medalla de oro, un primer lugar, que lo podemos lograr. Venimos de ser campeón el año pasado en esta categoría. La verdad que tenemos una liga muy competitiva, que queremos que cada día vaya creciendo más, una liga sub-23 muy competitiva que la estamos haciendo en invierno, y es para esto, porque tenemos torneos internacionales en esta categoría y necesitamos desarrollar que estos muchachos se mantengan en juego. Estos muchachos jugaron el torneo mayor, terminaron el torneo mayor y siguen en competencia, y terminan el torneo sub-23 y van a seguir entrenando para llegar a un 150% a este torneo mundial. Claro que se van a necesitar figuras profesionales. Vamos a trabajar con el tema de los permisos para por lo menos tener unos 4, 5, 6 jugadores profesionales, pero la base, el 80%, va a salir de nuestro torneo que se realiza aquí en Panamá, el torneo U23. No, interesante cuando tenemos en pantalla la vista de esa medalla de oro que se obtuvo aquí en territorio panameño. Como dice el señor presidente Jaime Robinson, han sido medallas consecutivas, luego vino la de los Juegos de la Juventud, después viene la de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y hay que replicarlo. O sea, Panamá se ha estado metiendo en lo más alto del podio en los últimos eventos en los cuales ha participado, y no estaría loco y descabellado pensar y soñar en una medalla de oro también en el Campeonato del Mundo U23, ya que Panamá es el campeón de América, un continente donde se juega muy buena pelota.
y yo diría que el continente máximo, ¿no? En cuanto a béisbol se refiere. Así que ahí están los momentos de la celebración, ahí estaba la alegría de esa medalla de oro que se obtuvo también en la categoría U23, y ahora hay que pensar en serio en lo que será esos juegos, ese campeonato del mundo que va a ser precisamente en la República de Nicaragua. Y de ese equipo hay peloteros que celebraron el oro de Centroamericanos y del Caribe. Ahí está Héctor Rayo, sí, que sin lugar a dudas, Juan Diego Alonso también. Ha sido uno de los peloteros a los cuales se ha conversado mucho y se ha hablado bastante. Ahí están los grupos de lo que es básicamente ese campeonato mundial categoría U23, detallado entonces el grupo A y el grupo B. Panamá entonces fajado en el grupo A, ¿no? En el grupo A. Con los locales Nicaragua, Puerto Rico, China Taipei, Australia y República Checa o Chequia, como se conoce hoy día. El grupo B sí está, diría yo, más enredado con los actuales campeones Japón, Venezuela, Corea del Sur, Cuba, Gran Bretaña y Sudáfrica. Son los grupos del Sub-23. Aquí mismo en Nicaragua la gente puede hacer el viaje para apoyar a la selección nacional. Panamá que debuta, a ver, son los Juegos de Panamá, ¿no? Exactamente. Debuta ante Puerto Rico el día 6 de noviembre. Sí, ahí está básicamente lo que es entonces el calendario. Repetición de la final. Exactamente, y bueno, todo el mundo listo y preparado ya para lo que será este evento magno, donde Panamá pudiera tener una gama de peloteros interesantes, sí, interesantes que están ya jugando a nivel internacional. Y lo del tema de la U18, señor Carrasco, también vamos a ver y repasar la entrevista que tenemos con Rodrigo Merón, hablando un poco del equipo y hablando un poco de lo que ha sido esta medalla de oro, porque no olvidemos de que Panamá ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y ahí jugó Rodrigo Merón 3 torneos, 3 eventos de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y Pineda, nosotros íbamos a esos torneos y teníamos una cantidad de peloteros de categoría y no pudimos conseguir ni siquiera la medalla de bronce. Es verdad. Y el béisbol no ha cambiado, el béisbol yo diría que ha crecido y Panamá se baña de oro en los Juegos Centroamericanos. Escuchamos lo que dice Rodrigo el Toto Merón. Adelante. Bien, amigos, con Rodrigo Merón, el manager del equipo U18. Toto, bienvenido, con mucho placer. Se acerca ya lo que podría ser una preparación ya más completa del equipo, pero mientras tanto participando en el U23, ¿cómo ves el equipo hasta el momento? Bueno, yo creo que ya son 4 semanas que tenemos más o menos por acá, trabajando jueves, viernes, sábado y domingo. Yo creo que rescatable algunos jugadores. Yo creo que hay que hacer algunos cambios obligados. Si nosotros queremos ir a competir, tenemos que hacer algunas modificaciones de nuestra preselección. En eso estamos como cuerpo técnico, hablando con el señor Sevillano, como gerente del equipo, presidente de la comisión técnica, y pues se está transmitiendo a la Federación Panameña de Béisbol todo lo que estamos requiriendo para que nuestro equipo sea una mejor preselección y podamos llegar a un torneo complicado como va a ser esos juegos premundial, ¿no? Un torneo U23 que exige mucho, ¿verdad? Definitivamente, yo creo que siempre es positivo que nuestro equipo juegue allí, porque este es el nivel que nos vamos a encontrar prácticamente allá en Dominicana en octubre. Entonces yo creo que siempre es positivo. Te repito, hemos rescatado algunas cosas buenas, otras cosas que hay que hacer, las modificaciones, te repito, y pues estamos en esa dirección. Nosotros sabemos pues que vamos a un torneo bien complicado, bien difícil, y tratamos de ir en esa dirección, tratando de mejorar. ¿Se habla de una preparación ya para los próximos días? Sí, todavía no sabemos cuándo comenzamos. Pareciese que hay un tema aquí en la academia con un torneo U10, entonces estamos tratando de tomar algunas decisiones junto con el señor Sevillano y la federación, pues para comenzar lo más pronto posible, la primera semana de septiembre. Nos falta tiempo, tenemos que trabajar mucho físicamente, muchísimo táctica y técnicamente, así que estamos en ese pedido con relación a la comisión técnica y a la Federación Panameña de Béisbol. Entrando ahora en el tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un hombre que jugó 3 torneos de los Juegos Centroamericanos, ¿qué te pareció el logro del equipo? Bueno, yo siempre creí en ese equipo, la verdad, pues lo vimos entrenar aquí, un manager de lujo como Macri, un equipo técnico bastante compacto, y cuando veíamos a los jugadores uno por uno, hombre por hombre, sabíamos que podíamos tener opción. Bueno, las cosas no se nos han dado como esperábamos en el sentido del apoyo que los muchachos han requerido, etcétera, pero la federación en su momento dará las explicaciones. Pero sí, un torneo muy, muy complicado.
nadie puede dudar que un torneo de esa envergadura, Centroamericano del Caribe, es prácticamente a nuestro criterio mucho más difícil que ir a un campeonato mundial. Nosotros vamos a campeonato mundial y nos encontramos con Brasil, nos encontramos con Sudáfrica, nos encontramos con Alemania, nos encontramos con Italia. Pues este torneo aquí, Centroamericano del Caribe, te vas a encontrar con la crema innata del béisbol de Latinoamérica. En relación al oro, a la medalla, eso significa mucho, ¿verdad? Muchísimo. Nosotros tenemos muchísimos años. Tú hablaste ya que yo participé en 3 campeonatos centroamericanos del Caribe, Maracaibo, Caracas y en Ponce, Puerto Rico. Y pues nosotros no teníamos esa opción. Nosotros peleamos hasta lo último y al final nunca obtuvimos una medalla. Yo como atleta, en mi categoría exactamente con jugadores como Candelilla, como Crispín, Manuel Rodríguez, esa camada nunca tuvimos la dicha. Pues yo sí quiero felicitar al grupo que ganó esta medalla merecida y pues un logro que no se ha celebrado en nuestro país como debiera. Bueno, las palabras de Rodrigo el Toto Merón, el manager de la categoría U18, y hay que recordar que fue un tremendo pelotero, jugador internacional, jugaba la segunda base con el número 5, Rodrigo Merón, y fue a 3 Juegos Centroamericanos del Caribe y él lo explicaba, no solamente era Merón, era Coqui Orozco, era Roberto Domínguez, era Manuel Rodríguez, era Crispín Poveda, era Víctor Mendoza, era el fantasma Kiko Serracín. Y paso. Y equipón. Tú pones esos muchachos en un lado y pones los muchachos de ahora y dices, coño, sería un tremendo partido. Sería un partido de lujo, de verdad, de esa camada con la camada actual. Pero en este momento Panamá celebra lo que es la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Señor presidente, nos quedan algunos temas, nos queda el repaso de la categoría U10, una categoría sumamente importante. Usted le ha puesto mucho interés a esta categoría, desde que llega ya a esta altura del año, ya los padres empiezan a preguntar, a inquietarse cuándo viene el campeonato nacional categoría U10. Tenemos competencia internacional U12, que va a ser muy importante, con una muy buena camada de peloteros, después de haber visto el torneo nacional de este año. Pienso que podemos tener uno de los mejores equipos de los últimos años en esta categoría. Tenemos U14 para pensar en lo que se puede ser la próxima eliminatoria U15 el próximo año, y no ya la parte final del año con lo que sería entonces el inicio del campeonato juvenil, prepararnos para ese próximo campeonato juvenil que sin lugar a dudas es la joyita que tiene la Federación Panameña de Béisbol en sus manos, un torneo que ha marcado la diferencia en todos los deportes y que es considerado exitoso de principio a fin. Así mismo es, Pineda, así mismo es. Ahorita mismo el béisbol no para, como te digo. Tenemos el torneo U23 que termina el 6 de septiembre, pero vamos a arrancar el torneo nacional U10. Lo vamos a hacer en la semana de vacaciones, del 4 de septiembre al 12 de septiembre, con 2 sedes. Una aquí en el Felipe Mota, aquí en el Estadio Rocarú, en la parte de atrás en el Felipe Mota van a estar 6 equipos aquí jugando, y la otra sede va a estar en la Academia del Mariano Rivera. Tenemos un excelente cuadro y lo vamos a utilizar por primera vez en una categoría como esta. Bueno, luego una semifinal aquí en el Felipe Mota, la otra semifinal allá en Chorrera, y la gran final entonces que sería jugado allá en Chorrera. También tenemos el U12. Acaba Panamá de tener una representación con los federales, con el equipo de los federales que fue a representar a Panamá en esa serie del Caribe Kids, donde hay muchos jugadores que están en la preselección, que ya se tomó la preselección de la categoría U12, con miras también a esa eliminatoria que sería en Dominicana entre el 20 y el 30 de noviembre. Ahí estuvo el Pidio Pinto, que estuvo como coach de picheo, el cual es el manager que la federación designó para representar a Panamá en esa eliminatoria. Así que ahora que empieza todo esto en el mes de septiembre, que regresa ahora al Pidio Pinto, tenemos una reunión con él para hacer una planificación de empezar a hacer una selectiva durante fines de semana para empezar de lleno en el mes de octubre con la preparación con ese equipo, con mira a esa eliminatoria. Un torneo que, si bien es cierto, Panamá ha ido a los mundiales en los últimos 2 años, pero este año tenemos grandes expectativas de clasificar y de ir a pelear entre los primeros lugares. También está el torneo Sub-14, que lo queremos hacer entre el 28
y el 6 de diciembre el torneo nacional, porque hay muchos jugadores en esta categoría entre 13 y 14 años que están jugando a nivel nacional. Y viene la eliminatoria nuevamente del sub-15. Y esos mismos jugadores de 13 a 14 años son los que van a estar el otro año en esa eliminatoria. Así que responsablemente vamos a hacer ese torneo este año para que esos muchachos se fogueen. Y de ahí nosotros podemos sacar por lo menos 4 equipos para en el mes de febrero, marzo y abril poder entonces hacer una selectiva fuerte para sacar una preselección y entonces practicar para ir a buscar ese cupo que se nos escapó el año pasado y que vamos a salir a buscar ese cupo para el Mundial del U15 que sería entonces en el 2028. Y al final queda de una vez a un paso queda la juvenil, donde vamos a entrar de lleno en el juvenil, como tú lo dices, Pineda, la joyita de la federación, nuestro torneo juvenil, que este año se modificó nuevamente, jugadores que de 15, 16, 17 años que van a participar, y ese torneo lo vamos a empezar el 2 de enero de este año, y eso tiene una razón. Nosotros queremos terminar la ronda de 8 antes de carnavales, y la única manera de poder terminar bien el torneo, esa ronda de 8 antes de carnavales, empezando el 2 de enero. Y tenemos que hacerlo, sé que es difícil salir de final del año, el 31 viene el primero, y de una vez béisbol, pero yo sé que la gente quiere béisbol, la gente va a estar en el interior, la gente se va a volcar a los estadios, porque a nivel nacional yo quiero felicitar a los presidentes de liga, los 12 presidentes de liga que están trabajando duro en sus ligas distritales, en sus ligas provinciales, para sacar una preselección e ir a competir. Ya no hay equipo favorito en este torneo, ya no hay 4 o 5 equipos que se mencionan, aquí hay 12 equipos que van a pelear para clasificar y para poder pelear ese campeonato, porque hay 12 presidentes de ligas comprometidos que hacen su trabajo en las categorías menores, en la sub-10, en la sub-12, 13, 14, y en esta categoría sobre todo, para poder ir a pelear, a buscar ese gran anhelado título, que lo tiene Panamá Oeste y que se está preparando también, pero atrás hay 11 provincias que también anhelan tener ese título de la juvenil. Y también otra de las razones por la cual queremos terminar este torneo antes de carnaval en la ronda de 8, para empezar una vez, termina los carnavales la ronda de 4 y luego la semifinal, para terminar temprano en febrero el torneo juvenil, para poder arrancar el torneo mayor temprano también. ¿Por qué? Porque queremos hacer un torneo mayor a 2 vueltas, igual que se hace el juvenil. Se ha jugado el torneo mayor 16 juegos. Nosotros queremos jugar también un torneo mayor que sean 22 juegos a 2 vueltas para que sea más amplio. Así que por eso es que tenemos que empezar el torneo juvenil el 2 de enero para poder entonces hacer todas las proyecciones, para poder tener todas las proyecciones para que el torneo mayor también sea 2 vueltas igual que el juvenil. Señor Carrasco, también podríamos decir que entonces yo creo que de los 12 meses de calendario, la FedeBase podemos decir que tuvo un mes de inactividad o va a tener un mes de actividad, y siendo yo creo que muy holgado lo que digo, pero tal vez fueron hasta menos días de inactividad de todos los campeonatos que se dieron a lo largo del año. Y lo digo porque hay gente que piensa de que la FedeBase da más el juvenil y el mayor y ya. No, esto sigue todo el año. Bueno, creo que este año, sin temor a equivocarme, puedo hablar por mi periodo aquí, ha sido el año que no hemos tenido... Ni un día. No hemos tenido libre. La verdad que a mí me regocija, porque la verdad a nosotros nos gusta el béisbol. Y cuando no hay béisbol estamos como quien dice tristes. Exacto. Pero la verdad que no hubo periodo libre porque vino juvenil. Termina el juvenil, inicia el mayor. Miento, tuvo el juvenil, vino el clásico mundial. Exactamente. Vino el mayor, termina el mayor, entramos de una vez en la preselección para los Juegos Suramericanos. Vienen los Juegos Suramericanos, terminan los Juegos Suramericanos, viene la U12, se mete allí, termina la U12, inicia la U23, ahora terminamos, estamos en la U23, viene 18. la U10. Y está la 18 andando. Ya está la 18 que va a empezar el entrenamiento,
10 días después de las 18 o 8 días después inicia los 23 entrenamientos. Van a sus dos respectivos torneos, viene la U14 a final de año y no sabemos todavía si va a haber torneo U10 internacional. Estamos nosotros también allí, como quien dice, en ese enlace con el gobierno nacional, como por medio de Pandeporte, esperando a ver si nos da una luz verde para hacer ese torneo aquí en la ciudad capital, lo cual sería muy bueno, ¿no?, para nuestros atletas U10, ya que sabemos que ese es el semillero que necesita ese roce internacional a esa altura y a esa edad, porque eso es lo que le da ese plus después para sus futuros eventos internacionales. Y también tendrían que prepararse, o sea, se habría que programar porque probablemente puede ser también en noviembre, o sea que el libre, no hubo. que dice, solamente vamos a tener después del U14. Exacto. Probablemente la preparación logística a partir del 10 de diciembre, que como quien dice ya viene Navidad, viene Día de la Madre, viene Navidad y Año Nuevo, que sería prácticamente los únicos días libres que podríamos decir que vamos a tener en el año 2026 libres, y como te digo, recalco, muy contentos, uno por los logros, claro que también hemos tenido algunos pequeños traspiés, pero han sido más los logros y seguimos levantándonos y seguimos trabajando porque es lo que se quiere, ¿no?, seguir desarrollando béisbol y tratando de mejorar nosotros también como federación para poder seguir obteniendo mejores resultados tanto nacional como internacional. Bien, interesante lo del podcast. Yo creo que mucha noticia ha salido hoy. Sí. Mucha información hemos tenido de primera mano. Estoy seguro de que muchos medios de comunicación también van a ser partícipes de esta información que hemos tenido durante el día de hoy. Ya vamos a la parte final, ya vamos a despedir el podcast especial, que tuvimos un podcast dorado, diría yo, tomando en cuenta ese logro que obtuvo Panamá, porque no quiero decir FedeBase ni el béisbol nacional, sino Panamá como país, obteniendo la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, algo histórico que tenemos que tener en cuenta, y ojalá Dios quiera que muy pronto se le dé esa magnificación de ese gran triunfo que tuvimos allá en República Dominicana. Vamos con nuestro presidente, el señor Jaime Robinson, ya para la despedida, pero voy a aprovechar para tirarle también una preguntita. Un gancho izquierdo. Ganchito. Y a la vez también obtener ya en la parte final del programa también su opinión. Pero es importante, ya para el año 2027 WBCC informó sobre ampliar lo que es el Premier 12. Ya no van a ser 12, van a ser 16. Van a haber 2 cupos también para los Juegos Olímpicos, tomando en cuenta y referencia lo que es Asia y Europa, que faltan por clasificar equipos, y de ahí se van a sacar los mejores. Para esas zonas quisiéramos saber un poquito de lo que piensa FedeBase, yo diría que otra responsabilidad más para su agenda, porque va a ser un torneo nuevamente difícil. Terminamos quinto en el último Premier 12. Panamá tuvo a unas carreras solamente de pasar a la siguiente ronda. Yo creo que se hizo un tremendo trabajo y sería otra responsabilidad más que le toca a usted para el próximo año. Como lo dice Carrasco, no se ha descansado este año. 12 meses de trabajo, pero contento porque lo hacemos de verdad con completo orgullo, porque nos gusta este deporte. Y bueno, si bien es cierto también, Pineda, antes de pasar a lo que tenemos en el 2027, es bueno que también la audiencia sepa que este año también hay elecciones nuevas, se escoge nueva dirigencia deportiva, un periodo de elección que empieza desde octubre y que finaliza en el mes de diciembre, donde mi persona tiene la aspiración nuevamente a reelegirse, donde vamos a empezar desde ya a trabajar, a conseguir esos votos para poder seguir trabajando, porque nos gusta el trabajo y hemos hecho los méritos para poder reelegirnos, pero bueno, no sabemos todavía si vamos a mantenernos en el 2027. Esperamos en Dios que así sea, y lo estamos haciendo con trabajo y con humildad lo estamos haciendo, y vamos a seguir haciéndolo. Pero
ya sea mi persona que esté como presidente de la federación o ya sea otra persona que esté como presidente de la federación en enero, tenemos que dejar todo planificado, así que desde diciembre tenemos que planificar lo que va a ser los Juegos Panamericanos, que van a ser el otro año, en el 2027 en Lima. Van a haber eventos importantes, como tú lo dices también, va a ser el Premier 12, que es un evento de alto nivel, está el Clásico Mundial, viene el Premier 12, y la verdad que tenemos que dejar todo planificado. Viene el torneo mayor, donde tenemos también que hacer una plenaria y dejar ya las reglas del juego para el torneo mayor. Y bueno, los torneos internacionales que Panamá logre clasificar para el otro año, ya sea el sub-12, ya sea el 18, y vendrán eliminatorias nuevas como el sub-15, eliminatorias nuevas como el sub-23. Así que el otro año también va a ser un año movido, un año 2027 fuerte, donde siempre digo que siempre vamos a necesitar el apoyo del gobierno nacional por medio de Pandeporte para poder llevar nuestras selecciones a participar y poder traer resultados. Y hasta ahora el gobierno por medio de Pandeporte nos ha apoyado, la verdad, bien, nos ha apoyado bien, y yo sé que lo pueden hacer mucho más y sé que tienen la intención de hacerlo, así que entre más apoyo hay podemos preparar mejor nuestras selecciones. Queremos llevar nuestras selecciones a foguear, a tener juegos internacionales, la sub-18, la sub-23, pero para eso necesitamos más recursos de la empresa privada, del gobierno, para poder salir a Colombia, a Cuba, a Dominicana, a poder tener juegos de fogueo y poder tener ese roce internacional para llegar a las competiciones ya bien preparado un 150%. Así que yo la verdad le doy las gracias a todos por la confianza. Vamos a seguir trabajando durante estos 5 meses con humildad y fuerte, día a día, y si Dios lo decide y estamos aquí en el 2027, lo vamos a seguir haciendo entonces por 4 años más para poder seguir llevando a Panamá a lo más alto en ese ranking donde Panamá se mantiene hoy en día en el número 8 del mundo, y por qué no estar entre los primeros lugares, entre el 1, 2, 3 de ese ranking mundial, que es una dura tarea, pero poco a poco lo estamos haciendo. Estos Juegos Centroamericanos nos dan 100 puntos, pero 100 puntos que no obtuvo Cuba, 100 puntos que no obtuvo Puerto Rico y 100 puntos que se le agrega a Panamá. Viene la sub-23, vamos a ganar esa medalla de oro en la sub-23, obtener 450 puntos que da ese torneo, y esos 450 puntos nos van a ayudar para poder seguir avanzando y escalando para estar en los primeros lugares. Así que agradecidos a todos y vamos a seguir trabajando en lo que queda del año, Pineda. Muchas gracias, señor presidente Jaime Robinson. Es verdad, muy interesante todo el planteamiento y el trabajo que se viene por delante. Palabra de despedida a nuestro gerente administrativo, el señor Esteban Carrasco. Bueno, sí, primero que nada, nuevamente darle las gracias por la oportunidad y decirle a todos los fanáticos del béisbol que bueno, que estén pendientes, que sigan dándole seguimiento a todos nuestros torneos, no solo los torneos grandes, sino también lo de las categorías menores, que son eventos muy bonitos. Invitarlos y exhortarlos que vengan y asistan a ver el torneo 10, que ya se mencionó que va a ser aquí en el estadio Felipe Mota, aquí dentro del complejo Rocarú, y en la Academia del Mariano Rivera va a ser el otro grupo, para que asistan también, así que que apoyen también al torneo U23 que están dando, que son los dos torneos próximos que tenemos. Y pues nada, nuevamente también felicitar a los atletas y al cuerpo técnico por esa medalla de oro merecida, y que la disfruten. Bien, medalla de oro que va a quedar para el recuerdo, mi estimado Julito Ortiz. Sí, para la historia, y lo bueno es que queda una base para futuros compromisos, queda una química, un compromiso que con algunos peloteros ese compromiso inició para la preparación del clásico, porque ahí estuvo Erasmo Caballero, estuvo también Joshua Wright, estuvo Johnny Santos, y eso comenzó entonces desde el principio de año, que se consagró con la medalla de oro hoy día, y es un grupo que va creciendo poco a poco y quién sabe nos da muchas alegrías en el futuro. Exactamente, muchas gracias entonces Julito, también agradecido a nuestro presidente el señor Jaime Robinson, nuestro gerente administrativo Esteban Carrasco. Eso ha sido todo en el podcast, pero nos vamos con esa imagen
que va a quedar todavía grabada por muchos años y para la historia, ese batazo de oro de Héctor Rayo hacia la patrulla derecha que le da el título y la medalla de oro a Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y gracias también al amigo José Vega. Adelante. Viene lanzamiento, contacto elevado. La bola va hacia atrás, la pelota pica en terreno bueno. Panamá campeón. Panamá campeón de los centroamericanos y del Caribe por primera vez en su historia.